Dice, y se acercó Jesús diciendo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles, ¿verdad?, que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Últimas palabras que el Señor Jesús dice a sus discípulos. El Señor está ascendiendo al cielo. También en Hechos capítulo 1 puedes también notar, ¿verdad?, esta misma escena, cuando el Señor está siendo ya llevado al cielo. Es la última vez que los discípulos lo van a ver visiblemente, es la última vez que lo van a escuchar de su propia voz. Y el Señor Jesús, en lugar de decirles los amo, échenle ganas, no se desanimen, no, el Señor les da un último mandamiento. Pero antes de darles el mandamiento les dice, toda autoridad me ha sido ¿qué? ¿En dónde? Y en la tierra. Aquí se desprende, hermanos, la esencia y el porqué de la gran comisión. No es que una iglesia, un grupo de líderes envíe a alguien a hacer una misión o plantar una iglesia o empezar un ministerio, un grupo pequeño. No es del hombre. La autoridad viene plena y completamente ¿de quién? De Dios. El Señor Jesús les dijo, como yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra, yo les digo a ustedes, mis discípulos, que vayan, prediquen el evangelio, hagan otros discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les he ordenado. Pero no están solos. Yo estaré ¿con quién? Con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amados, la gran comisión es la continuidad de la obra misionera del mismo Señor Jesucristo, que tuvo desde el inicio en el Edén, cuando Dios hablaba con el hombre. Si nos ponemos a pensar, amados, en realidad cuando leemos y meditamos estos versos, pareciera que a lo mejor Dios le está dando un nuevo mandamiento a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos, prediquen, como si antes no existiera esa obra. Pareciera que Jesús les está mandando a hacer algo nuevo. Pareciera que el Señor está diciéndoles que necesita que empiecen una nueva obra. Pero en realidad, cuando vemos y analizamos, hermanos, no nada más el versículo o el mandamiento, vamos a entender el por qué. ¿Por qué el Señor nos pide a sus discípulos que hagamos más discípulos? ¿Por qué el Señor nos pide a todos predicar? ¿Por qué el Señor nos pide a todos bautizar? No dice, vayan los líderes y bauticen, o vayan los líderes y hablen, vayan los líderes y hagan discípulos. Se lo dice, ¿verdad?, a sus propios discípulos, a todos, ¿verdad?, aquellos que declaran y quieren ser discípulos del Señor Jesús. Si yo te pregunto, ¿qué deseas ser tú? ¿Deseas ser discípulo del Señor? ¿Deseas ser nada más un creyente? ¿O deseas ser un seguidor del Señor Jesús? ¿Deseas ser un seguidor? Pues aquí el seguidor de Jesús sigue a Jesús. Y la pregunta es, ¿qué hizo el Señor Jesús? No vino a vivir para sí mismo. Cuando Él se va y asciende al cielo, Él cumple su misión de dejar discípulos ya hechos, desarrollados. Les enseñó, los aconsejó, los entrenó, los disciplinó, los regañó, los amó, les sirvió. Y entonces cuando Él se va, les dice, ok, ahora les voy a dar la autoridad. Ya les enseñé, ahora les doy la autoridad, el poder, para que continúen haciendo lo que yo vine a hacer, lo que yo hice. Y aquí es donde hay preguntas. En realidad, ¿es una nueva misión el ir y predicar el evangelio para los discípulos? O ya anteriormente lo habíamos visto. Y aquí es donde Dios siempre se ha revelado al hombre. Dios siempre se ha manifestado. Cuando digo revelado, quiere decir que Él siempre se ha dado a conocer, ¿verdad? No es algo nuevo que con el Espíritu Santo vino apenas Dios a enseñarle a la humanidad quién es Él. Dios desde el principio se ha revelado al hombre, se ha dado a conocer.
Si vamos, ¿verdad? Prácticamente a Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versos 1 al 2, el escritor de Hebreos es muy claro con esto, con lo que acabamos de decir. Dios siempre se ha dejado ver por los hombres, Dios siempre se ha dado a conocer. Dios nunca se ha escondido, hermanos. ¿Cómo se puede esconder Dios si su propia creación nos habla de Él? ¿Cómo se puede esconder Dios, un Dios tan grandioso y tan maravilloso? No puede. Al contrario, Hebreos 1, versos 1 y 2 dice: hace mucho tiempo, cuando está escribiendo el escritor de Hebreos, él es contemporáneo de los discípulos. O sea, estamos hablando que este escritor de Hebreos no es más viejo que Pedro o que Juan. Él es del mismo tiempo de ellos. Y él inicia con esta frase: hace mucho tiempo. ¿Cuánto será mucho tiempo, hermanos? ¿10 años? ¿50 años? Siglos. Cuando dice él, hace mucho tiempo, está haciendo referencia a que desde hace mucho, hermanos, Dios habló muchas veces. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Dios habló muchas veces y de diversas maneras. ¿De cuántas maneras? ¿De una sola manera? No. Hace mucho tiempo el Señor habló muchas veces y de diversas maneras. ¿A quién habló? Dice: a nuestros antepasados. ¿Quiénes son nuestros antepasados? Recuerde que aquí está escribiendo un judío, ¿verdad? ¿A quién habló? A sus antepasados. ¿Quién eran los antepasados de los judíos? El pueblo de Israel: Isaac, Jacob, Abraham, Noé, Moisés, Set, Adán. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. ¿Cuáles profetas? Daniel, Ezequiel, Jonás, Isaías, Jeremías, Moisés, Samuel. Muchos profetas. Dios habló muchas veces por medio de muchos profetas. Pero ahora, verso 2, en estos últimos días, ¿cuándo? En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Este verso, hermanos, de la carta de los Hebreos nos indica que el Padre Celestial ha enviado su mensaje a los hombres a través de muchas maneras y de muchos tiempos. ¿Cuál fue la primera manera que el Señor mandó su mensaje? Él mismo se paseaba ¿con quién? Con Adán y Eva en el huerto. Cuando usted ve la frase Dios caminaba o Dios se paseaba con Adán en el huerto, ese pasear o caminar quiere decir conversar. Y caminó Enoc con Dios. ¿Qué tiene de chiste caminar con Dios? En realidad la frase no quiere decir que caminó, sino que ¿qué? Conversó, estuvo con él, ¿verdad? Entonces, cuando vemos aquí, amados, prácticamente, ¿verdad?, que Dios habló muchas veces y de diversas maneras, podemos ver que de esas diversas maneras prácticamente encontramos Salmos 19 versos 1 al 4. Salmos 19 versos 1 al 4. A ver, Dios nos habló muchas veces y de diversas maneras. Salmos 19, 1 al 4. Los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿Qué es proclamar? Hablar, anunciar. Ok, los cielos anuncian la gloria de Dios. El firmamento despliega la destreza de sus manos. Cuando usted va, estuvimos en una montaña alta y ahora este fin pasado de semana, hermanos, donde se veía hasta donde, ¿verdad?, la vista ya no nos alcanza, lagos, ríos, bosques, y contemplas eso y dices: wow, Señor, de veras que tú eres grande, Dios. Cuando vamos aquí a la playa, hermano, ves el inmenso mar. ¿Qué te hace ver? ¿Qué te hace sentir cuando estás ahí metidillo en la playa, verdad? Y ves así todo el agua y dices tú, te sientes, ¿verdad?, pequeño. Dices tú: Señor. Bueno, hermanos, los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia sus obras. Día tras día no cesan de hablar. ¿Quién? La naturaleza. Noche tras noche lo dan a conocer. ¿Qué pasa cuando ves las estrellas, amados? Ves la lunota así de repente que sale medio amarilla, medio roja, medio blanca, grande. Ves las estrellas, ¿verdad?, sin igual, todas de diferentes colores. Dices tú: Señor, tú estás ahí. Tú estás ahí. Noche tras noche, hermanos, dan a conocer a Dios. Verso 3: hablan sin sonidos ni palabras, su voz se oye.
Aunque en realidad las estrellas o el mar o las montañas no hablan con voz audible, sí nos dan testimonio de que hay un Dios que ha creado todas las cosas. Verso 4: sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios ha hablado de diferentes maneras, hermanos. Una de ellas es su creación. Su creación nos proclama, habla de Él. Ahora Él mismo, hermanos, vino y nos habló. Y aquí es donde vamos a primera de Juan, capítulo 1, verso 14. Muy bonito, hermanos. Estos versos de Juan, cuando empieza, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y estaba en el principio con Dios. Juan está tratando de compartir la revelación que en el Espíritu Dios le dio y hacernos ver un poquito que Jesucristo no es nada más el Hijo de María. Jesús no nada más es ese hombre encarnado, sino que Él ya existía desde siempre y para siempre. Él ha estado con el Padre, Él es el Padre, Él es el Verbo y el Espíritu desde el principio. Y cuando vamos, ¿verdad? Entonces aquí a Juan capítulo 1 verso 14 dice: y el Logos o el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La palabra, hermanos, el poder de Dios, Dios mismo vino y se hizo carne, hizo tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? Un tabernáculo es una carpa, es una habitación, es una morada, es una mansión. Prácticamente Dios Todopoderoso vino y tomó una forma de cuerpo. El cuerpo es la carpa, ¿verdad? Es como decir, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es nuestro cuerpo? La carpa del alma, del espíritu. ¿Sí? Este es un tabernáculo, esta es una habitación. ¿Dónde mora el Espíritu Santo hoy? En los cielos, pero también ¿dónde? En nuestro cuerpo. Entonces, Dios se hizo hombre, se tabernaculizó, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan, hermanos, nos muestra el más hermoso y humilde deseo de Dios. La pregunta sería: ¿por qué Dios se hizo carne y habitó en nosotros? ¿Por qué, hermanos? ¿Para qué? Que Él no es Dios, no tiene su trono donde reina toda su creación. ¿Por qué tuvo que venir a tomar forma de hombre, a estar en un cuerpo de hombre y andar entre nosotros? ¿Por qué? Pues aquí, hermanos, tenemos que entender: el Padre se hizo una creación para amarla, para entregarse a ella, para darse a ella. Dios es amor, Dios da. Él es la fuente de la vida, del amor, de la compasión, de la misericordia. Entonces, cuando Él se hace hombre, hermanos, es por el deseo de Él de estar junto a ¿quién? A su creación, a sus hijos. El Señor vino porque a Él le plació estar cerca de sus hijos, tener una comunión entre ellos. ¿Qué padre, hermanos, no desea pasar tiempo con sus hijos? ¿Qué padre no desea, verdad, estar cerca de ellos y bendecirlos, darles bien, sabiduría, darles conocimiento, ayudarles? Si Él es el único buen padre, hermanos, Él tenía ese deseo. Pero nosotros habíamos roto esa comunión. Ya existía esa comunión desde el principio. Adán se paseaba, caminaba con Dios, tal cual usted camina con su esposo, su esposa, sus hijos, y conversan, tal cual el Señor Jesús lo hacía con Adán, hermanos. Adán no se tenía que cubrir los ojos para no ver la gloria de Dios, porque acuérdense que Adán era perfecto como Cristo. Fue creado en la imagen y semejanza del Señor, no había pecado en él. Entonces Dios puede convivir perfectamente, ¿verdad? Más bien dicho, la creación sin pecado podía convivir con el Señor. Pero ya saben la historia. La barrera que nosotros los humanos hicimos con Dios, nosotros rompimos el deseo de Dios de tener comunión, de estar juntos. Nuestro deseo de querer ser y hacer como queremos nos hizo alejarnos del Señor. El pecado. Ahora, el Padre ya lo sabía, hermanos. Génesis capítulo 3 verso 8. Génesis capítulo 3 verso 8.
Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor. Lo oyeron. El Señor sabía dónde estaban. El Señor le decía: Adán, hijo, ¿dónde estás? Eva, hija, ¿dónde estás? Dice que oyeron al Señor caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor. Dios. No fue Dios quien se separó de ellos. Cuando pecaron, no se oyó una voz desde arriba que dijo: ya no tendré comunión con ustedes porque han pecado. No, hermanos. El Señor volvió a bajar al huerto, caminó entre el huerto. ¿Y quiénes eran los que estaban escondidos? El hombre y la mujer. Dios no se escondió del hombre. El hombre se escondió de Dios. Dios nunca ha querido romper ese deseo de estar con sus hijos, porque Él es el único buen padre, hermanos. Él nunca se ha alejado de nosotros. Nosotros nos escondimos del Señor desde el principio. Es por eso que Él tuvo que hablar de muchas maneras, con diversas formas, con ángeles, con profetas, con su propia creación. Él mismo desde el principio lo hizo. Desde el principio lo hizo, y lo dice Hebreos. Y ahora en los últimos días nos vuelve a hablar por medio de ¿quién? Del Hijo. Dios inició la predicación, Dios inició el ser misioneros, Dios inició la comunión con el hombre, y hasta ahorita Él también la sigue haciendo desde el principio hasta hoy. Dios ha tenido un plan eterno. Dios ha tenido un plan desde la eternidad. Cuando no conocemos bien, hermanos, la historia de la redención, creemos que a Dios se le escapó de que el hombre iba a pecar, y entonces de repente, pues Dios, ¿verdad?, hizo un plan B para poder salvar al hombre. No, amados, dice la palabra que el cordero había sido sacrificado desde la eternidad, desde antes de crear el mundo. A Dios no se le escapa nada, en absoluto. Él te conoce tal cual eres, a mí también. Antes de la creación, hermanos, antes de fundar el mundo, Dios nos había escogido y nos había ya conocido. Él en su plan eterno y glorioso, hermanos, desde el principio había tenido este plan de salvación. Yo voy a hacer mi creación, la voy a amar, me voy a entregar a ella. Mi creación me va a negar, mi creación se va a alejar, pero yo la voy a volver a traer a mí. Yo haré un camino nuevo, perdón, restituiré aquel puente que el hombre rompió. Lo voy a hacer nuevamente, amados, y entonces el hombre podrá venir otra vez a mí. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, aquí tenemos que ver cómo Juan, hermanos, nos dice que el Señor se hizo carne, se tabernaculizó, y nos dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Desde el principio Él era la luz, desde el principio Él era la verdad, desde el principio, amados, Él era el mensaje, Él era el plan, el Hijo, desde el principio. Oh, cuán maravillosa, hermanos, revelación Dios le dio al apóstol Juan, y le es permitido transmitirla a nosotros. Hay muchas cosas que a Juan no se le permitió transmitirnos en el Apocalipsis. Cuando usted lee, dice que Juan vio muchas cosas, quiso empezar a escribir, y el Señor le dijo: no escribas eso, eso no quiero que lo sepan todavía. Pero esto, hermanos, de entender que desde el principio el verbo, el logos, Cristo estaba con Dios, era Dios, y por medio de Él hizo todas las cosas, nos hace entender que el Señor ha tenido un plan desde Adán hasta el fin, hermanos, cuando venga y destruya esta tierra. Prácticamente el deseo de Dios es darse a conocer a su creación. Dios quiere que toda su creación le conozca, que todos los seres que fueron creados a su imagen, los hijos de Adán, hermanos, vuelvan a Él, que todos los hijos pródigos vuelvan al Padre. Ese es su plan, ese Dios que todo lo sabía, hermanos, que el pecado nos apartaría, ¿verdad?, al hombre de Él. Él ya había diseñado un plan de redención. Él ya había diseñado, ¿verdad?, una manera en que nosotros fuéramos nuevamente a Él.
Pablo da testimonio de esto en Efesios capítulo 1. Si tú puedes leer Efesios capítulo 1, léelo todo el capítulo así despacito, ¿verdad? Así con un café y una concha y leyéndolo así, ¿verdad? Bueno, entonces con una mantecada, sí, o un polvorón, no sé qué te guste. A Javier le gustan los deditos, dice. Siempre que va a su casa, no, que unos deditos que me hizo mi hermano. Nomás no me los ha dado a probar, nomás me los platica un chorro, ¿verdad? Pero hermanos, lee Efesios capítulo 1, lento, porque si el Espíritu no está llevado con nosotros, no puedes creerlo y no puedes entender lo que el apóstol Pablo está hablando en Efesios capítulo 1, porque Pablo empieza a hablar desde antes de la fundación del mundo, cómo el Señor en su mente tenía todo ya planeado, hermanos, de una manera que nosotros no podemos entender porque nosotros somos finitos. Verso 3, Efesios 1:3, toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Para empezar, Pablo dice, Dios ya nos bendijo, no dice que aquí en la tierra, dice que en los lugares ¿dónde? Ya para empezar con eso uno dice, ah caramba Señor, a ver espérate, pero si yo vivo en la tierra, ¿cómo que me bendijiste ya en los lugares celestiales? Porque estamos unidos a Cristo, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Señor, ¿cómo tú puedes amar a algo que no ha sido creado? Recuerden que el Señor vive en la eternidad, hermanos. El Señor no vive ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. En la eternidad no existe el tiempo. Entonces Dios puede amar algo que no existía, porque cuando Él lo dice y lo piensa, se crea, es verdad, es realidad. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Verso 5, Dios decidió de antemano, o sea, antes, adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Nota cómo Pablo siempre dice en Cristo, por Jesucristo, en el Espíritu. Eso fue precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Vamos a saltarnos hasta el verso 9. Lo demás usted lo va a leer en la casa. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Ahora Dios nos ha dado a conocer ¿qué? Su misterioso plan. Era misterioso porque antes de que viniera el Hijo no se conocía que realmente el Hijo, Dios mismo, iba a venir y nos iba a dar a conocer al Padre, hermanos. El pueblo de Israel pensaba que iba a venir un Mesías, un elegido que los iba a liberar de la esclavitud, que les iba a quitar sus cadenas. Ellos pensaban que iba a venir como como la independencia, como le llaman, un héroe de la patria, ¿verdad? Que iba a librarlos de Roma y darles la victoria. Ellos no sabían que en verdad el ungido, el Mesías, iba a venir, pero a quitar la esclavitud más grande que tenemos todo el mundo, hermanos: el pecado, la muerte. Ellos pensaban, ¿verdad?, que iban a tener a un insurgente, alguien que los iba a liderar en batalla y ganar con espada, pero no, amados. Dios nos ha dado a conocer, estamos en Efesios 1:9, su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Ese plan, hermanos, ya estaba trazado desde la eternidad. Verso 10, y el plan es el siguiente: a su debido tiempo. ¿A qué tiempo? A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también en las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Aquí menciona 4 veces plan, 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 plan. ¿Qué quiere decir esto? Dios ya había creado un plan, hermanos. Esto no es nuevo. Lo que está sucediendo hoy no es que Dios se le salió de las manos las guerras que ha habido. No las provocó Él, hermanos. Él ya sabía. No es que Dios se le escapó de las manos que un asesino entró y mató a niños en una escuela. No lo provocó, pero ya lo sabía. No es que Dios no sabía, ¿verdad?, que el holocausto, que mataron a tantos judíos en la Segunda Guerra Mundial. Dios no lo provocó, pero ya lo sabía.
Es que Dios no sabe lo que me está pasando. Dios ya lo sabía. Yo les he recitado muchas veces este verso, Salmo 139, verso 16. Vuelvo a apuntarlo y grábelo en su mente. Cada día estaba escrito en tu libro, cada instante fue diseñado antes que sucediera. Salmo 139, verso 16. Sí. Amados, necesitamos entender que existe un plan que Dios ya diseñó y Él va a llevar a cabo. Necesitamos conocer ese plan desde el inicio. Vuelvo a repetir, ok, ir por el mundo y predicar el evangelio, hacer discípulos, pero si no entiendes de qué se trata ese plan desde el principio, ¿cómo vas a enseñar y a discipular el plan de Dios? Muchos creemos que el plan de Dios empieza con el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, el día de Pentecostés. Ahí se estableció la iglesia, decimos, y ahí empieza entonces, ¿verdad?, la salvación. Amados, la salvación existe desde el principio porque Jesús es la salvación. Aleluya, en Jehová es salvación. Yeshua, Jehová es salvación. El nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Yeshua o Yeshua, Él es salvación. La salvación existe desde el principio, no es algo nuevo. Pero para nosotros iba a ser revelado a su debido tiempo, hasta que el Hijo viniera y nos mostrara lo que el hombre no había podido conocer, lo que no sabía. Ese plan, hermanos, está desde el inicio y fue diseñado, y Dios desea que lo conozcamos. Él anhela que el hombre sepa de la salvación y del perdón que Dios ofrece. El deseo de Dios es que el hombre lo conozca a Él, que Él existe, que podemos oírle, que podemos verle, que podemos sentirle, a pesar de que Él es espíritu. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, y a pesar que es espíritu, Colosenses capítulo 1 verso 15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es el plan. Tú quitas a Cristo, tú quitas a Jesús, tú quitas al Hijo, hermanos, y el plan no se puede llevar a cabo. No se puede llevar a cabo, porque el Hijo es lo más preciado del Padre. El Hijo es el pago del sacrificio, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque por medio del Hijo hizo todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Al Hijo se les da toda autoridad en el cielo y en la tierra. Tú quitas al Hijo y entonces el plan no se puede ejecutar. Por eso Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es el mismo Dios. Cristo es la imagen visible, el Dios invisible. Así es que Él ya existía, hermanos, antes de la creación. Dios existía en su plenitud como Hijo, como Padre, como Espíritu. No tenía necesidad de nada. Imagínate, antes de que Dios creara todas las cosas, Él existía en sí mismo. No necesitaba que nadie hiciera oraciones para que Él existiera. Los dioses griegos, decían los griegos que entre más orabas un Dios, ese Dios se hacía más poderoso. Hermanos, Dios no nos necesita ni a los ángeles, ni a los querubines, ni a los serafines, ni a los principados, ni a las potestades, ni a los hombres, ni a los demonios, ni a Satanás, ni a nadie. Él no necesita de nada, hermanos. El nombre Yahweh, yo seré el que seré, el eterno, no necesita de nosotros. Él existía desde el principio, pero Él se hizo una creación. Y la creación somos de Él. Por eso Él puede decidir, juzgar, poner reglas tal cual Él quiera, hermanos. Y nosotros no podemos ni tenemos autoridad de decirle a Dios qué hacer o qué no hacer. No te lleves a mi hijo, Dios. No te lleves a mi esposa, ¿por qué te lo llevas? No podemos cuestionar a Dios, hermanos. No lo podemos hacer. Él es el dueño, Señor, amo, creador y sustentador de todo. Nosotros somos simples siervos. Él es el amo. ¿Cuándo has visto que un esclavo le diga al amo qué hacer y le pregunte: quiero ganar tanto dinero, amo, quiero que me des tantas vacaciones pagadas, no quiero trabajar los domingos, quiero que les des becas y me das seguro también, amo? ¿Qué le va a decir el amo al esclavo, hermanos? ¿Sabes qué? Dame el látigo. Peladillo que me anda, paz.
No, hermanos, no podemos decirle a Dios qué hacer. Desde el principio hasta el final Dios hará lo que Él quiera hacer, porque Él es el creador, toda la plenitud de Dios. Dice Colosenses 1:19, pues a Dios en toda su plenitud. Plenitud quiere decir en todo su ser, en todo lo que es Él. Dice, pues a Dios en su plenitud le agradó vivir en Cristo. Cuando los discípulos conocieron a Jesús, en verdad conocieron al Dios eterno, hermanos, al Padre. Jesús, es más, una vez Tomás le dijo, muéstranos quién. ¿Qué le contestó el Señor Jesús? Tomás, ¿desde cuándo he estado con ustedes y me dices, muéstranos al Padre? Yo soy el Padre y yo uno somos. ¿Sabes qué pasa aquí? ¿Sabes qué pasa con nosotros los hombres? Siempre queremos que el Señor se muestre en una manera que nosotros podamos decir, este es diferente. El pueblo de Israel quería ver un Mesías que bajara así del cielo, hermanos, con toda su gloria, con poder, con ángeles. Pero cuando vieron que nació un niño de una virgen y que nació en un lugar humilde, con un padrastro carpintero y una mujer que al parecer se había metido con el esposo antes de tiempo, no le reconocieron, porque ellos querían un Dios que mostrara un poder enorme desde el principio, hermanos, pero no es así. Para creer en Dios necesitas fe, y fe es creer en lo que no se ve, pero esa fe nada más la da el Señor. Te he dicho que si crees en el futuro, verás la gloria de Dios. Al Padre le agradó en toda su plenitud vivir, habitar en Cristo Jesús. El eterno plan de Dios siempre ha sido, hermanos, darse a conocer a su creación, primeramente por Él mismo, después por diferentes medios, ya lo dijimos, por la creación, por los profetas. Pero al final vuelve Él, se encarna, toma, ¿verdad?, tabernáculo, y Él se muestra a los hombres. Mira, si el Señor Jesús pasara por aquí al temblor caminando, no lo reconoceríamos. Si no hace un milagro, no le reconocerías como el Hijo de Dios. Si lo ves así nada más caminando, no lo reconocerías. ¿Por qué? Porque en realidad, hermanos, necesitamos lo espiritual para poder discernir lo espiritual. Él tuvo que venir, Dios tuvo que bajar, y no nos enseñó su poder. Empezó a vivir, hermanos. Cuando Él era un niño, estaba sujeto a sus padres. Yo ya les he dicho esto. Al Señor Jesús, María le cambió los pañales y José también. Tuvieron que limpiarlo cuando hacía sus necesidades. Cuando se cayó en el suelo y se raspó, tuvieron que curarlo. Tuvieron que enseñarle a hablar, a comer. Le enseñaron la palabra de Dios, le enseñaron a obedecer. Él fue un niño como tú y como yo, claro. El Espíritu de Dios estaba en él desde que fue concebido. Vemos que a los 12 años está en Jerusalén enseñándole a los maestros de Jerusalén. Él vivió, antes de mostrarnos su poder sobrenatural, hermanos, empezar a hacer milagros, Él vivió la palabra, hizo la palabra viva, amó, se humilló primero. Filipenses capítulo 2 versos 3 al 11. Se humilló primero al mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a nosotros, estando en la condición de hombre se humilló, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice, Dios lo exaltó. ¿Qué quiere decir eso? Él, antes de hablarnos y mostrarnos su poder, vivió todas las profecías que habían sido hechas para Él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La manera de discipular, la manera de ir a ser discípulos, primero se lleva a cabo viviendo las enseñanzas de Cristo, no predicándolas.
Por eso el Señor fue distinguido entre Israel y decían: ¿quién es este que no enseña como los fariseos? Porque este sí vive lo que predica. Desde niño el Señor Jesús, hermanos, vivió la palabra, las escrituras, vivió las profecías. Y entonces, cuando era tiempo que el Señor lo iba a levantar como el Mesías, Juan el Bautista dio testimonio y dijo: yo les he dicho que atrás de mí viene uno que yo no soy digno de atar sus sandalias. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no yo. Y entonces empezaron a seguir a Jesús, hermanos. Y Jesús vino y les enseñó todas las cosas que el Padre quería que les enseñara. Primeramente el carácter. Un cristiano sin el carácter de Cristo, hermanos, no es realmente un cristiano. Los fariseos se sabían la Biblia. Ya les dije yo que para que usted pudiera ser discípulo de Gamaliel, se tenían que aprender los primeros 5 libros de la Biblia antes de los 20 años de memoria, para poder ser un doctor de la ley. Aquí tenemos que entender que aunque se sabían muy bien la Biblia, hermanos, no eran hijos de Dios. Jesús dijo: no me conocen a mí y no conocen la verdad. No es saber la Biblia ser discípulo de Dios. Eso no lo es. Poder seguir a Cristo en su carácter, ahí es donde empezamos a ser discípulos de Él. Como el Señor se humilló. La primera característica de Cristo es la humildad, hermanos. Humildad. Humildad ante todas las cosas. El amar, perdonar, el servir, el darse a sí mismo, la fidelidad a Dios, el compromiso. Todo lo que es carácter, hermanos, hacia la palabra de Dios es lo primero que el Señor quiere en nuestra vida. Para poder cumplir la gran comisión, entender desde dónde viene esto. Yo lo inicié, dice el Señor, desde el principio yo hablé mi mensaje. Después envié a mis profetas, a mis ángeles. Mi creación habló. Después vuelvo a venir yo y ahora les hablo yo. Y ahora les dejo mi espíritu y les doy la autoridad para que ustedes vayan y hagan discípulos. Pero primero tienen que hacerse ¿qué? Discípulos ustedes. Quiero terminar hoy con esto. Dios va a llevar a cabo su plan hasta el final. Recuerden que hablamos que es un plan eterno de Dios. Él siempre se ha revelado desde el principio. Dios tiene un plan eterno y Él va a hacer que ese plan, hermanos, se lleve a cabo hasta el final. Y esto es hermoso. ¿Por qué? Porque mire, habiendo entendido que el Señor, la gran comisión es un plan de Dios, no es un plan de la iglesia, no es un plan de los discípulos o apóstoles apenas, sino realmente es un plan de Dios. Podemos entender que entonces la gran comisión es el final del plan de Dios, no es el inicio. Creemos que los apóstoles apenas empezaron a predicar para que la gente se empezara a salvar. No, hermanos, desde el principio ha sido el plan. Dios desde hace mucho tiempo ha hablado de muchas maneras, pero en estos últimos días nos habla por medio del Hijo. Los últimos días quiere decir que nosotros como iglesia estamos viviendo en el último tiempo. Quiere decir que la gran comisión es el final del plan ¿de quién? De Dios. Él va a llevar a cabo su plan y nos está compartiendo a su cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que cumplamos ese plan con Él. No que lo tenemos que cumplir nosotros, Él lo va a hacer, lo ha hecho desde el principio y lo va a terminar, hermanos. La gran comisión es la obra culminante de el Dios encarnado viniendo al mundo, hermanos, terminando de revelarse, ¿verdad? De darse a conocer por completo. Él mismo nos encargó, hermanos, que le mostráramos al Padre, que les enseñáramos la maravillosa verdad a todo aquel que todavía no le conoce. Porque acuérdense que no somos nosotros, es Él quien hace la obra. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipenses capítulo 1 verso 6: y estoy seguro, dice Pablo, quien comenzó la buena obra en ustedes. ¿Quién inició la buena obra en tu vida? No fue un hombre, Cristo Jesús, a través de un hombre, pero no fue un hombre, a través de un hombre. Dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará o la perfeccionará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Esa comisión, hermanos, es un honor que Dios nos ha compartido a su iglesia
de que entendamos que Él va a terminar lo que inició desde el Edén, el volver a conectar la creación con Él por medio del Hijo. A su debido tiempo, todas las cosas que están en el cielo y en la tierra van a ser otra vez, hermanos, conectadas por medio del Hijo. Mateo 24:14. Mateo 24:14. Y se predicará este evangelio acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones lo oirán, y entonces vendrá el fin. ¿Quién se quiere ir ya al cielo, amados? ¿Qué necesitamos hacer para que venga el fin? Y será predicada la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Para que el Señor venga, termine con la injusticia y el pecado, hermanos, la pobreza, la enfermedad y la miseria de este mundo. Necesitamos ser discípulos. No discípulos de Central Christian Church, no discípulos de Caleb, discípulos de Jesús, no discípulos tuyos, discípulos del Señor. Pero para que hagas discípulos, primero tú tienes que ser un discípulo. Tienes que vivir la palabra. Vamos a ver próximamente, hermanos, cómo poder discipular a la manera de Cristo, como Cristo lo hizo. Que no son con programas, esquemas y libros. Es con su poder. Y el Señor nos invita, amados, a cada uno de nosotros, a que seamos vasos, seamos herramientas que Él use para hacer su obra. Mira, si tú estás hoy aquí, es porque Dios usó a alguien para que tú oyeras, para que tú leyeras algo, para que tú entendieras el plan de Dios. Y esa persona fue usada por el Señor para que el reino de Dios fuera establecido en tu vida. ¿Tú crees que Dios no te puede usar a ti para que tú seas un vaso útil, una herramienta para que otros conozcan del perdón y del amor de Dios? Claro que sí, hermanos. No necesitas un título, no necesitas un seminario, no necesitas pasar un curso de 10 semanas y luego que te hagan ya un líder de grupos vida. Así no funciona el discipulado. El discipulado es por medio del poder de Dios, por medio de vivir su palabra, sabiendo que esa gran comisión no es nueva, sino que es algo que el Señor ha planeado, Señor, y que lo va a terminar. Lo ha hecho por todas las generaciones con los hombres, se ha dado a conocer. Y hoy en los últimos días, por medio del Hijo, el Señor se ha revelado. Y ahora el Hijo vive en ti si tú te has entregado a Él. No eres tú solo quien va a hablar y quien va a enseñar y aconsejar, amados. No eres tú solo quien se va a dar para que Cristo nazca en otros. Es el mismo Cristo por medio de ti. Yo no puedo hacer nada sin el Señor. Yo no puedo hablarte ni enseñarte de Él si Él no está en mí. ¿Qué te enseñaría yo, hermanos? A que hagas pactos. Cristo en ti, hermanos. Por eso hemos insistido últimamente tu vida devocional con el Señor. Aprende a tratar con el Señor. Aprende que el Señor te hable a ti. Aprende que su palabra es su palabra que te está hablando, que te quiere guiar, que su espíritu es la fuerza dentro de ti que te va a impulsar. Dice, Él nos da el querer y el hacer. Tu carne nunca va a querer hacer lo que Dios quiere. Mi carne nunca quiere perdonar, hermanos. Mi carne nunca quiere dar a aquel que digo yo, no, hombre, Señor. Mi carne no quiere pasar más tiempo, pero el Señor da el hacer. Si nos dedicamos a Él, hermanos, no al reino de Dios y no a servir a los hermanos, eso es un fruto. Si tú buscas al Señor todos los días, te entregas a Él todos los días, el carácter de Cristo va a ser formado. Y entonces vas a amar, a servir, a perdonar, a dar, sin que sea el hombre, sino que es Cristo Jesús a través de ti.